El Congreso habla Negri. Artesanalmente o de números parejos, sino lo que se veía alrededor en la calle, ¿no? Una violencia inusitada, desproporcionada, creo. Usted puede estar de acuerdo o no con la ley. La CGT también. Los muchachos van al revés, llaman a un paro a las 12 del mediodía, sabiendo que a las 14 le van a impedir funcionar al Congreso. Entonces, un cúmulo de cosas. Y después, creo que no nos hace bien condenar la violencia de un solo lado o buscarla de un solo lado. Eso es muy sesgado. Acá había 80 policías lastimados, inclusive algunos con estados muy delicados de salud. Trataban de explicarnos en el Frente para la Victoria que todos los que estaban al frente eran jubilados. Había uno que tenía un mortero que yo no sé, tenía que levantarlo entre 10 abuelas para poder tenerlo, que le tiraban a todo el mundo. Entonces, tengo la impresión de que se montaron sobre eso mucho, es un tema sensible. Yo pienso que cuando pasen los días el gobierno tendrá que explicar bien, hablarle a los argentinos. El sistema previsional está en terapia intensiva desde hace muchos años. No estoy buscando culpables, nuestros jubilados están muy bajos. El nivel de ingreso y de aportes es de 1,4, 1,5 por cada jubilado y debería ser de 4, 5 o más. También pasa en otros países del mundo. Ahora sacar al sistema previsional de la terapia intensiva requiere serenidad, racionalidad y que la oposición no piense de que esto es un instrumento político, porque Macri dejará de ser presidente un día, pero el sistema previsional es el que hay que resolver, ¿no? Claro, usted dice, no fue, bueno, están claros los números, fue un resultado ajustado. ¿Qué significa que sea ajustado? ¿Que hay una alta oposición a esta ley? No, yo podría decirle no, tuvo más apoyo que el otro. Ajustado es ajustado, así como me pasa a mí con el cinto la panza, usted con la camisa, ajustado. Es decir, que estaba tenso, hubo 10 votos, 11 votos a veces de diferencia, y también todos ustedes saben que esto no se lo puede ver solo, que había un acuerdo fiscal con los gobernadores, porque la fuente de financiamiento del sistema de previsión, que era el impuesto a las ganancias en parte, ahora se lo saca de ahí, se distribuye entre todas las provincias, como era la ley de coparticipación antes, y se ponen otros ingresos en ese sistema. Entonces las fórmulas deben cambiar necesariamente. El kirchnerismo había usado una fórmula que era recaudación más salario. ¿Por qué no ponía inflación? Que es lo que hay que tener siempre presente, porque le da más estabilidad al poco salario que tienen los jubilados. Y porque ellos habían matado el INDEC, le habían echado llave. Entonces no tenían ningún índice confiable. Ahora, en todo el mundo se mide por inflación una parte de salario. Fíjese usted que en el Senado tuvo modificaciones, pasó, pero como es un tema tan sensible, yo creo que a lo mejor debería el gobierno haber explicado más. La relación con los gobernadores ha sido de muy buena fe, pero no todos actuaron con la misma buena fe. Hay algunos que son bastante pícaros. Vos vas junto en el auto, te bajás y cuando volvés no está ni el auto. ¿Se puede asegurar a los jubilados? ¿Al gobierno habían acordado una cosa que no, yo creo que cuando uno firma un acuerdo tiene que honrarlo. Esa es una base de confianza, entonces yo no tengo que pedir otra prueba, porque en todo caso también hay 13 cajas provinciales que son deficitarias y que el gobierno le pone plata. Y hay un bono de 80.000 millones de pesos y el déficit de la Argentina es muy alto. Entonces, serenamente, es un tema, no hay que sacarle el lomo a la discusión. A mí lo que no me gusta es eso, que le sacan el cuerpo y entonces los debates, salvo, bueno, hoy vinieron muchos gobernadores, ¿no?, que ratificaron ese acuerdo que habían firmado. Para adelante, yo confío que con este sistema, sobre la base, si baja la inflación es el peor remedio para el bolsillo del que menos tiene, le va a ser más previsible, el gobierno confía que en el año que viene le va a ganar el salario de los jubilados el ingreso a la inflación. Esto no quiere decir que estén ganando bien los jubilados, por favor que se entienda, como desde hace años ocurre, pero acuérdense del fondo de sustentabilidad que teníamos nosotros acá, 45.000 millones de dólares, y estaba en fútbol para todos, repartían computadoras. Se vetó el 82% móvil cuando Cristina en esa oportunidad habló por cadena nacional y dijo que eran unos caranchos que no decían de dónde se iba a sacar la plata. Entonces,
a uno un poco lo indigna, ¿no? Nadie es dueño de la verdad, pero hacete cargo de lo que hiciste, por lo menos, ¿no? Diputado, la inflación parece que cuesta controlar el gobierno, se espera que suba un poco en diciembre. Más allá de esta cuestión, con esta nueva fórmula, ¿usted le asegura a los jubilados que van a ganar lo mismo o más que con la anterior? No, yo pienso que va a ser así, pero yo no aseguro, ¿por qué tengo que asegurar yo? Yo no soy un especialista en eso, que le tengo que, para que vayan a mi casa, usted me firmó esto, no. El gobierno ha hecho estudios y ha trabajado sobre una fórmula que se aplica en muchos países que cree que es mucho más previsible para los vaivenes, porque en el 2014 y el 2015 perdieron los ingresos de los jubilados, después ganaron. Acá lo que le garantiza a usted es que siempre, nunca va a estar abajo de la inflación, y eso creo que es un paso importante. Por supuesto que no lo va a hacer millonario un jubilado, son mentiras el que esté diciendo eso, porque atraviesan una situación de enorme dificultad con los costos que tienen. Ahora la política no puede andar como salvaje a los gritos, peleándose o aplaudiendo la violencia, porque los jubilados están sufriendo en su casa. Ahora el que tiene el mortero acá, tirándole petardo, tirando cohete, fabricando gomera. Yo no he visto a los jubilados que fabriquen gomera con piedra para tirarle contra los vidrios. Muchos votantes de Cambiemos dicen que hubo problemas de comunicación, que tal vez el gobierno tendría que haber explicado más cómo iba a ser la reforma. Es probable, sí. Es probable, esto lo digo yo a título personal, ¿no? Es probable que haya ocurrido. Yo creo que cuando se serenen las aguas, seguramente el gobierno le irá a hablar a los argentinos, le explicará lo que pasó, cuál es el propósito. Nadie puede imaginar que lo que quiere el gobierno es dañarlo a los jubilados. Eso me parece a mí que sería una locura pensar eso, más cuando el gobierno ha puesto en políticas sociales muy fuertes. Está calculado que el sistema previsional, dentro de unos años, se va a llevar más del 70% de los recursos que hay en todo el país. Y eso ocurre en otros países también. Entonces, cuando usted le incorporó 3.600.000 jubilados, ¿no es cierto?, que no tenían aporte, que me parece bien que el Estado tenga que asistirlo, ¿no es cierto?, aunque la diferencia de ingreso de algunos puedan no ser de esa manera, pero en términos de plata, usted le incorpora 3.600.000 personas más. Tiene que pensar de dónde pone la plata, porque eso se hace con los aportes de los que trabajan, y tiene 4 millones más de argentinos que no tienen ningún beneficio porque no aportan, están en negro, para que sea claro. Entonces hay que procurar que pasen a estar en blanco, porque eso va a generar más aporte al sistema. Ahora, en una sesión como hoy, donde usted le plantean 50 cuestiones de privilegio, donde anotan 50 oradores para demorar la sesión, para generar un clima de tensión, bueno, se hace difícil. Yo apelo que en algún momento tengan un grado de madurez superior. Mario, ¿este acuerdo político le permite aprobar a partir de las 5 de la tarde la reforma tributaria y el presupuesto del próximo día jueves? Yo le diría que la reforma tributaria está inclusive más trabajada, con sectores inclusive opositores. Por supuesto que es difícil porque usted toca muchos intereses, entonces también hay economías regionales, hubo que buscar modificaciones, pero no cambiar la base de sustentación, porque el país tiene un déficit muy alto, y el déficit usted no lo puede vivir financiando con endeudamiento, tiene que tener crecimiento en la economía, inversión. La reforma tributaria va a ser un paso significativo, pienso que va a andar mejor. Este tema era muy sensible, y obviamente el Frente para la Victoria le había incorporado un poquito de nafta también, ¿no? Ayer habló de un clima destituyente. ¿Qué balance hace usted de lo que vio? Carrió habló de un clima destituyente ayer. Sí, no sé si la palabra cómo la califico, destituyente, no destituyente. Yo creo que casi todos los caminos conducían a Roma, ¿no? Iban en una dirección. La semana pasada, cuando muchos gobernadores no honraron el acuerdo que firmaron, el acuerdo fiscal, que ellos lo habían considerado que era histórico, después muchos vinieron, como hoy hay que agradecerles, y el Frente para la Victoria entró en tropel acá, y por primera vez logró parar una sesión. Me parece que les hizo pensar que eso era posible siguiendo otra semana. Si a eso le suma usted que la CGT le anuncia un domingo que al otro día va a ser un paro, pero que comienza a las 12, exactamente 2 horas antes de que se va a sesionar, bueno, mire, tiene 4 patas, relincha, eso no se llama cerdo, se llama caballo, es así. Entonces,
Usted criticó recién a los cooperados, a los morteros, pero ¿qué análisis hace del cacerolazo que ocurrió después y que fue masivo? No tengo toda una información, lo poco que hemos visto por televisión. Obviamente que nos debe preocupar a todos, hay que buscar un clima de paz. Debe haber gente que realmente lo ha hecho porque lo siente. Lo que me pareció una ironía, ¿no?, del kirchnerismo es que cuando sufrieron ellos unos cacerolazos inmensos en todo el país, decían que eran los oligarcas que tenían plata. Y hoy, lo poco que hubo, dijeron que eran sectores progresistas, entonces estaba bien que lo hicieran. La política después se queja porque no le creen. Realmente tienen imaginación para crear cualquier disparate. Si usara la cabeza para hacerse una autocrítica, creo que estaríamos mucho mejor. Gracias. Bueno, hasta acá la opinión, la palabra de Mario Negri, presidente del Interbloque de Cambiemos, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Hoy, a partir de las 5 de la tarde, se retoma el cuarto intermedio. Esto quiere decir que retoma la sesión la Cámara de Diputados con el tratamiento de la reforma tributaria y posteriormente van a pasar un nuevo cuarto intermedio para discutir durante todo el día de mañana en la Comisión de Presupuesto el proyecto de ley de presupuesto para el año 2018, tema que tiene previsto el Congreso tratar el próximo día jueves y una vez que sean aprobados aquí en la Cámara de Diputados sean girados al Senado Nacional. La reforma previsional ya es ley aprobada en la madrugada de hoy por la Cámara de Diputados de la Nación.